Imagina por un instante el océano en calma. La superficie refleja la luz del sol como un espejo infinito, pero en sus profundidades ocurre un fenómeno microscópico que sostiene la vida misma. Allí, flotando en suspensión, habitan las microalgas y el fitoplancton, organismos diminutos que realizan la fotosíntesis, el proceso bioquímico que convierte la luz solar en energía química. A nivel molecular, la fotosíntesis sigue la ecuación clásica. Cada 6 moléculas de dióxido de carbono que captura se transforma en glucosa, combustible para su metabolismo, y se libera oxígeno, el gas que mantenemos en nuestros pulmones. En conjunto, las microalgas producen más de la mitad del oxígeno que respiramos y regula el CO2 atmosférico a escalas titánicas, actuando como sumideros naturales de carbono. Ahora imagina que un día desaparecen, no en siglos, no en milenios, sino de un plumazo. Los océanos, privados de esta maquinaria bioquímica, se convertirían en un desierto líquido. El krill, pequeños crustáceos que dependen del fitoplancton para alimentarse, desaparecería. Sin estos consumidores primarios, peces pequeños, aves marinas y mamíferos marinos, como ballenas, perderían su fuente de energía, colapsando la cadena alimentaria. Pero los efectos no se limitarían al océano. La atmósfera comenzaría a acumular CO2 porque el balance químico que mantiene el efecto invernadero natural se rompería. Más CO2, más absorción de radiación infrarroja, aumento de la temperatura global, alterando ciclos de evaporación, presión atmosférica y corrientes oceánicas. Un mundo sin microalgas no sería solo un desastre biológico, sería un colapso físico-químico de los sistemas que sostienen la vida. Y surge la pregunta inquietante: ¿cómo sería la Tierra cuando los procesos fundamentales de la fotosíntesis y la química atmosférica se detuvieran de golpe? El colapso comienza en silencio, pero con precisión molecular. Sin microalgas, los océanos pierden su productividad primaria, es decir, la generación inicial de materia orgánica, que sostiene toda la vida marina. El krill, que obtiene su energía de la glucosa y de otros carbohidratos producidos por el fitoplancton, dejan de alimentarse y su metabolismo, basado en la oxidación de azúcares, según la ecuación, se detiene. Sin ATP, el motor bioquímico de estos pequeños crustáceos se apaga y su supervivencia se vuelve imposible. Con la desaparición de los consumidores primarios, los peces pequeños pierden su fuente de alimento y el efecto dominó continúa hacia depredadores más grandes, aves, tiburones, ballenas, todos dependientes indirectamente de los procesos bioquímicos iniciados por microalgas diminutas. La química del océano también cambia. Sin fotosíntesis, el CO2 disuelto ya no se consume para formar compuestos orgánicos y carbonatos, sino que el CO2 va a producir mayor ácido carbónico. El pH de las aguas comienza a disminuir, aumentando la acidificación oceánica, un fenómeno que desestabiliza los esqueletos de carbonato de calcio de corales y crustáceos, debilitando aún más la base de la cadena alimentaria. La luz solar, que antes estimulaba la fotosíntesis, ahora calienta el agua sin control, modificando la densidad, las corrientes y la estratificación de los océanos. Las comunidades humanas perciben los primeros efectos. Los mercados costeros se vacían, reflejando la pérdida de materia orgánica y biomasa marina. La química biológica que sostenía los ecosistemas marinos ahora repercute directamente en la nutrición humana. Menor disponibilidad de proteínas, lípidos esenciales y micronutrientes como el yodo y el zinc, fundamentales para la salud metabólica. Y mientras la vida marina se desvanece, el planeta entero comienza a mostrar las grietas de un equilibrio que dependía en lo más profundo de reacciones químicas y procesos bioquímicos invisibles a simple vista. El aire que ahora respiras también comienza a transformarse en un veneno invisible. Sin las microalgas responsables de producir más del 50% del oxígeno terrestre, la atmósfera se convierte en un escenario de desequilibrio químico. Allí, donde antes se liberaba oxígeno a través de la fotosíntesis, ahora solo queda un vacío en la ecuación. El oxígeno comienza a descender lentamente,
como si la vida misma se desinflara. Los pulmones humanos, acostumbrados a un 21% de oxígeno, se enfrentan a la hipoxia, mareos, fatiga y, en casos extremos, pérdida de la conciencia. El mismo aire que antes era un refugio se convierte en amenaza. Pero la ausencia de fotosíntesis no solo quita oxígeno, también elimina la gran trampa natural de carbono. Cada año, las microalgas retiran de la atmósfera alrededor de 45.000 millones de toneladas de CO2, fijándolo en la materia orgánica y en los sedimentos marinos. Sin ellas, este dióxido de carbono se acumula sin freno. Como ven en la ecuación, la temperatura del planeta se eleva. Los rayos solares que antes eran principalmente disipados por los océanos vivos, ahora rebotan en las aguas sobrecalentadas que devuelven calor a la atmósfera. La física del clima se rompe, corrientes oceánicas se alteran, vientos cambian su rumbo y tormentas se vuelven más violentas. Y con cada día que pasa, el aire que respiramos contiene menos oxígeno y más dióxido de carbono. La química de la atmósfera se transforma en un espejo tóxico. El pH de la sangre humana, regulado delicadamente entre 7,35 y 7,45, comienza a resentirse con el exceso de CO2 disuelto, que se convierte en ácido carbónico. Ese mismo ácido que silenciosamente envenena océanos, ahora se gesta en los cuerpos humanos, provocando acidosis respiratoria. El planeta entero comienza a compartir la misma dolencia, asfixia, como si la Tierra misma hubiese perdido la capacidad de respirar. Pero lo más inquietante aún está por llegar. La Tierra se convierte en un lugar irreconocible. El cielo, antes azul, ahora se tiñe de un gris parduzco, saturado de dióxido de carbono y partículas de polvo arrastradas por un clima desquiciado. La ausencia de microalgas rompe no solo la cadena alimentaria de los océanos, sino también el ciclo del carbono y del oxígeno, pilares bioquímicos de la vida. Los océanos hierven en silencio bajo un efecto invernadero desatado. Sin el sumidero de CO2 que representaban, las aguas se saturan de gases, absorben más calor y liberan metano de los sedimentos profundos. El metano, gas con un potencial de calentamiento 25 veces mayor que el dióxido de carbono, se eleva en burbujas desde el fondo marino, acelerando aún más el colapso climático. En la atmósfera, la reducción del oxígeno no solo asfixia a los seres vivos, también modifica los procesos fotoquímicos. El delicado equilibrio del ozono troposférico y de los radicales hidroxilo, considerado el detergente de la atmósfera, se quiebra. Sin ellos, contaminantes como metano, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles persisten durante más tiempo, envenenando aún más el aire. La química que antes limpiaba el cielo se vuelve inútil. La biosfera se marchita, los bosques incapaces de suplir por sí solos la producción de oxígeno global arden bajo temperaturas extremas, liberando aún más CO2 en un ciclo interminable de destrucción. Los suelos se secan, la desertificación avanza. Y la humanidad, ciudades enteras quedan cubiertas de polvo, mares convertidos en espejos vacíos sin peces, aves que ya no sobrevuelan el horizonte. Los pulmones humanos se llenan de un aire cada vez más ácido, donde el CO2 disuelto en la sangre se transforma en ácido carbónico, causando asfixia metabólica. La física, la química y la biología se conjugan en un mismo epitafio. La Tierra ha perdido su maquinaria vital. El planeta azul se convierte en un mundo árido, sofocado, en ruinas, un hogar irreconocible, un mausoleo de que alguna vez fue un ecosistema vibrante. Y sin embargo, este escenario no es ficción lejana, es la advertencia que la ciencia susurra en nuestras manos.
un recordatorio de que la vida que damos por sentada depende de seres tan diminutos que caben en una gota de agua. El suspenso se quiebra aquí en un silencio sobrecogedor. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Podría la humanidad sobrevivir a un mundo donde el océano dejó de respirar? Esto es Hipótesis Increíbles, el canal donde las preguntas imposibles encuentran respuestas sorprendentes, porque el futuro, la ciencia y la imaginación se escriben juntos.